La Tierra está condenada. Se aproxima una fuerza devastadora y se nos acaba el tiempo. Las civilizaciones se desmoronan y el mundo queda destruido. ¿Pero podríamos construir una nave espacial capaz de llevarnos a nuevos mundos habitables? ¿Podría escapar la humanidad a la aniquilación? ¿Podríamos evacuar la Tierra? El fin del mundo, que tengamos que evacuar la Tierra porque no haya escapatoria posible, parece algo de ciencia ficción. Aunque en realidad es imposible decir que nunca ocurrirá algo así. Tenemos la impresión de que el planeta Tierra es estable, porque hace varios miles de años que existe, y nosotros hemos evolucionado en un entorno razonablemente estable. Siempre estamos sufriendo pequeñas catástrofes como huracanes, tornados y terremotos, pero en general la población humana continúa creciendo. Eso nos da una falsa impresión del futuro. 이런 거는 좋아하지? 아빠, 여기? 그래, 여기. 잠시 한번 볼래? 잘 보이니? Pero en realidad la vida humana, nuestra civilización y el resto de la vida del planeta vive en un pequeño caparazón, un objeto rocoso que gira alrededor de una estrella en medio de una gran galaxia solitaria. ¿Eso es una estrella fugaz? Sí, fíjate. Los altibajos que hemos sufrido como especie no son nada comparado con lo que el universo puede depararnos. Hay una larga lista de calamidades que podrían sucederle a un planeta como la Tierra. ¿Eso está pasando ahora? Sí. Vamos. Hay escenarios en los que el planeta entero no solo se hace totalmente inhabitable, sino que además queda totalmente destruido y en un futuro cercano. ¡Abran el domo! ¡Abran el domo! Dios mío. Métete en el coche, vamos, monta. Get the truck, monta. Desde Tucson, en Arizona, hasta Okayama, en Japón, llegan informaciones acerca de meteoritos del tamaño de bolas de bolos que causan destrozos inusitados. Las autoridades calculan que el número de muertos ya alcanza los 25.000 y sigue creciendo. Podría ser el peor desastre natural conocido. Prestigiosos científicos sugieren que este acontecimiento podría ser la punta del iceberg, un indicio de que la destrucción de nuestro mundo se acerca con rapidez. El principio del fin. Si de pronto nos bombardeara una lluvia de grandes objetos del espacio, sería catastrófico para la Tierra. Conllevaría muchas cosas y ninguna buena.
Hay algunos objetos en el universo que harían de la Tierra un lugar totalmente inhabitable, o tal vez la destruirían para siempre al lanzarnos cometas y asteroides antes incluso de acercarse a nuestra posición. Al producirse esas lluvias de meteoros sin precedentes, orientaríamos nuestros telescopios en su dirección de procedencia y observaríamos con atención para saber qué es. Tal vez comenzaríamos a ver, por ejemplo, un objeto solitario del exterior, del espacio intergaláctico. Una de las posibilidades más extremas que se nos ocurre es un objeto que llamamos estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es increíblemente compacta y por su tamaño emite una luz millones de veces menos potente que la del Sol. Una estrella de neutrones es un remanente estelar dejado por una estrella mucho más gigantesca que el Sol que quema su combustible de forma veloz. Al final de su vida, cuando se queda sin combustible, todo el núcleo se destruye. Esto crea una supernova, una explosión estelar descomunal. Lo que deja tras de sí es un núcleo de una densidad increíble formado por neutrones, que tiene unos 10 kilómetros de diámetro. Como una estrella de neutrones posee una masa como la de 2 o 3 soles, su fuerza gravitatoria es muy fuerte. Eso significa que al acercarse a ella, cualquier objeto se vería sometido a unas fuerzas enormes que podrían despedazarlo. El otro aspecto realmente aterrador de una estrella de neutrones es que cuando se destruye se proyecta por el espacio a una gran velocidad. Puede atravesar el espacio a velocidades increíbles y amenaza a cualquier cosa que quede en su trayectoria. A medida que la estrella se acerca a nuestro sistema solar, su intenso campo gravitacional perturbará las órbitas de objetos como los asteroides, y algunos de ellos podrían llegar como una lluvia letal de meteoritos. ¿Qué ocurriría entonces? Lo primero que los científicos harían sería intentar crear modelos de desenlaces potenciales del paso de esa estrella por nuestro sistema solar. La detección de una estrella de neutrones dirigiéndose hacia nosotros sería muy mala noticia porque no se puede hacer estallar ni cambiar de dirección. Si no te apartas de su trayectoria, sufres las consecuencias de una destrucción por una estrella de neutrones. Algunos científicos lo han denominado el fin del mundo. Se llama estrella de neutrones y los astrónomos piensan que describe una trayectoria de colisión con la Tierra. Por si acaban de sintonizarnos, estamos hablando con el físico de la Universidad de Oklahoma, Lawrence Kellogg. Señor Kellogg, esta situación parece sacada de una película. Sí, eso parece. Pero le aseguro que es real. Seguramente la primera reacción de la gente a la información de que un objeto aniquilador se acerca a la Tierra sería: Spielberg está haciendo una nueva película, así que esto será algún truco para que la gente se interese en ella. ¿De dónde viene esa estrella de neutrones? Hace unos 60.000 años, una estrella situada en el límite de nuestra galaxia explotó y causó lo que conocemos como supernova. La violencia del fenómeno fue tal que catapultó un remanente de la estrella. A lo largo de su trayectoria habrá causado efectos devastadores a todo lo que se haya cruzado en su camino. Uno de los problemas de nuestro tiempo es que la gente es muy cínica. Dependiendo del asunto, esto puede ser bueno o malo. Lo que ocurre es que no nos creemos lo que vemos u oímos. No sería difícil imaginar a algunos científicos saliendo en programas de televisión para decir: esto es real. ¿Cree que podría pasarnos a nosotros? Creo que sí. Cualquier otro astrónomo del mundo estará de acuerdo porque todos manejamos los mismos datos.
En menos de 2 semanas la gente acabaría creyéndolo, pero la cuestión es ¿qué haría al respecto? ¿Cuándo ocurrirá? El mejor cálculo es de unos 75 años. La Tierra será destruida. Esto es el fin de la Tierra. Comienza la cuenta atrás. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones. 74 años, 11 meses, 30 días. Cuando la gente se enfrenta a una muerte inminente, normalmente hace una de estas dos cosas. O se une con la esperanza de salvar la humanidad, o al menos lo humano, o se abandona y se sume en la desesperanza. Sería importantísimo crear un objetivo común, un punto focal al que la gente pudiera dirigirse y hacer lo suyo. Si la naturaleza nos arroja algo tan catastrófico que provoque la destrucción total de la Tierra, eso nos forzaría a intentar escapar. Lo normal sería pensar en ir a Marte o a alguna de las lunas de Júpiter para escapar de lo que ocurra en la Tierra. Pero en una situación así, ningún lugar sería seguro porque aquí no quedaría nada. Por tanto, la única opción real sería buscar otro sistema solar que nos permitiera escapar de este sistema destruido y hecho trizas que hasta entonces habíamos llamado hogar. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Realmente podemos sacar a 7.000 millones de personas de la Tierra y llevarlas a otro lugar donde podamos sobrevivir como raza? Sería algo carísimo. Exigiría una cantidad enorme de recursos, personal e iniciativa. Pero ante un destino cierto, tal vez sería lo único que querríamos hacer. Una estrella de neutrones se dirige a nuestro sistema solar y cada segundo que pasa se aproxima a la destrucción de todo lo que conocemos. Dentro de 75 años llegará una estrella de neutrones y toda la Tierra quedará totalmente destruida. Autoconservación. Te deja anonadada. ¿Realmente podemos rescatar a 7.000 millones de personas? Tenemos que recordar que en toda la historia de la humanidad solo 600 personas han estado en el espacio. ¿Podemos sacar a 7.000 millones en 75 años? La verdad es que tenemos que barajar la posibilidad de que sea imposible. Además está el problema de la distancia a la que tendríamos que enviar a la gente. Como mínimo, habría que enviarlos a 6, 7 u 8 años luz, es decir, más de 60 billones de kilómetros. Una cosa sí que es cierta. Con los vehículos espaciales que tenemos ahora, no llegaremos. Los cohetes que conocemos, como el Mercurio, el Apolo y el transbordador espacial, son cohetes químicos y seguramente no podrían llegar tan lejos. Es imposible crear una nave espacial capaz de volar a otra estrella con combustible químico. Cuanto más combustible, más masa que hay que mover, lo cual necesita precisamente más combustible. Así nunca llegaríamos.
Para que funcionase tendríamos que construir una nave absolutamente colosal y desarrollar un tipo de motor para propulsarla. La pregunta es, ¿seríamos capaces? Tenemos mucho que explicar en poco tiempo, así que lo mejor será comenzar ya. Esta es la estrella EO302, la razón de que todos estemos aquí. Es un recordatorio constante de la cuenta atrás. Hoy revisaremos las propuestas iniciales de los grupos de trabajo de la unidad de la nave de evacuación. Tengo que recordarles a todos que esta sesión informativa, así como el proyecto, son confidenciales. Por suerte, la naturaleza nos proporciona muchas formas de llegar a las estrellas, y la mayoría de ellas no conlleva nada que la física no conozca, aunque las dificultades para los ingenieros serían tremendas. Cualquier plan de construcción de una nave espacial conlleva grandes riesgos, pero si nos jugamos el porvenir de la humanidad, tendremos que aceptar esos riesgos por muy graves que sean. El proyecto se denomina Horizonte e incluye los últimos avances en la tecnología de propulsión de naves espaciales. Vamos a examinar varias posibilidades. Plasma. Prometedor, pero plantea muchos problemas de consumo y almacenamiento de combustible. Aquí tenemos un candidato. Para construir una nave capaz de acelerarlo bastante como para ascender tanto, cuanto más rápido puedas desprenderte de los cohetes y los tanques, mejor. El concepto de motor de plasma se basa en el uso de la electricidad para acelerar los chorros de plasma, de modo que sea posible impulsar algo a grandes velocidades. Aunque el plasma sea más potente, seguramente exigirá mucho combustible, lo cual nos lleva al punto de partida del problema del combustible. Velas solares. Esta tecnología viene respaldada por abundantes investigaciones, especialmente en los últimos 15 años. Una vela espacial se propulsa por la luz del sol. Aunque no la sintamos cuando paseamos un día soleado, esa luz que se proyecta sobre nosotros también nos impulsa. Una lámina reflectante sujeta por un bastidor. Cuando la vela se encuentra en la órbita baja terrestre es muy eficaz. La luz del sol alcanza la vela y la aceleración de los protones se transfiere a la vela, haciendo que se mueva de forma muy parecida a un barco soplado por el viento. Estamos diseñando velas solares que, si son lo bastante grandes y ligeras, pueden llegar a velocidades muy altas. Pero la vela solar posee un talón de Aquiles. Recibe su aceleración de la radiación de la luz del sol. Pero a medida que se aleja de la radiación, se debilita porque la luz del sol se debilita. Es como conducir cientos de kilómetros por una autopista desierta sin ninguna gasolinera. Hay otro candidato para este viaje interestelar que parece sacado de una obra de ciencia ficción. La antimateria ha sido la gran esperanza de todos los ingenieros de sistemas de propulsión en las últimas 2 décadas. La antimateria es como una imagen reflejada de la materia. Posee la misma masa que una partícula normal, como un protón o un electrón, pero la carga y el sentido del giro son distintos. Si una partícula de materia y otra de antimateria entran en contacto, se destruyen mutuamente. Y este fenómeno libera una cantidad enorme de energía. Se unen y se convierten en energía pura, igual que la fórmula de Einstein. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es 100% eficaz. No hay comparación entre la energía que genera un kilo de antimateria y la creada por los combustibles fósiles con los que estamos familiarizados. Es decenas de miles, si no cientos de miles mayor. Pero la antimateria presenta graves dificultades. Toda esa energía es peligrosa. Si no sabemos controlarla, menos canalizarla a través de un motor propulsor. Es extremadamente inestable y en caso de error, catastrófica. Una vez creada, esa energía tiene que ser almacenada en una cámara al vacío. Y para contenerla dentro, hay que usar un campo magnético muy intenso para que la energía no interactúe con las paredes de la cámara, porque si es así la destruirá, producirá más energía y se convertirá en una bomba enorme. En resumidas cuentas, se trata de una carrera de fondo. Pero pasar de una gran idea teórica en la que la antimateria es real a un desafío de la ingeniería consistente en construir una nave en el plazo del que hablamos, supera lo que considero creíble. El problema es que no podemos usar cohetes químicos. Las velas solares se quedan sin potencia
y la antimateria es demasiado peligrosa. Son malas noticias para una nave diseñada para viajar a estrellas lejanas. Gracias por venir. Ahora nos dividiremos en grupos de debate. Pero podríamos tener un as en la manga. Existe una tecnología que podría funcionar muy bien. Lo curioso es que no es nueva, sino que tiene más de 60 años. Podría ser la respuesta. Un as en la manga. Hoy en día, haga lo que haga, usted forma parte de la guerra nuclear. En los años 40, durante el proyecto Manhattan, hubo un físico llamado Stanislav Ulam, que propuso el lanzamiento de un enorme vehículo espacial propulsado por bombas nucleares. Varios científicos, incluido Freeman Dyson, llevaron este concepto al límite e imaginaron una nave espacial propulsada por explosiones nucleares. Lo llamaron Proyecto Orión. Cuando te lo cuentan, el Proyecto Orión te parece una forma de llegar a las estrellas usando la fuerza bruta. Te quedas sin palabras y piensas, ¿va en serio? Pero funcionaría, o al menos eso pensamos. El Proyecto Orión es un concepto muy sencillo. Imaginemos una nave espacial muy grande en cuya parte trasera hemos instalado unas grandes placas absorbentes de impactos. Lo que se hace es instalar bombas nucleares en la nave que luego se expulsan. Cuando están a cierta distancia, por ejemplo decenas de miles de metros, explotan. La explosión alcanza esta placa de empuje. Si programamos varias explosiones una detrás de otra, la nave comenzará a moverse y acelerará hasta adquirir mucha velocidad. Las ondas expansivas propulsan la nave y la hacen avanzar. Así la nave volaría muy rápido. En los años 60, Freeman Dyson y Ted Taylor usaron explosivos convencionales para lanzar un modelo al espacio. Este experimento se conoce como el Pat-Pat y demostró que es posible propulsar un cohete con explosivos convencionales. El objeto más veloz hecho por el hombre es la sonda Voyager, que viaja al 0,006% de la velocidad de la luz. A esa velocidad llegar a otra estrella puede llevar decenas de miles de años, pero con el Proyecto Orión podemos ir mucho más rápido. Es una de las formas a través de la cual la ingeniería de nuestro tiempo nos permitiría llegar a las estrellas y llegar rápido. Con esa tecnología podríamos haberla hecho ayer mismo, si hubiera habido motivo para ello. Los estudios llevados a cabo demuestran que si detonásemos una bomba detrás de una nave cada 3 segundos durante 10 días, alcanzaríamos una fracción significativa de la velocidad de la luz. Estas investigaciones se paralizaron debido a los tratados de prohibición de pruebas nucleares. Nunca lamentaremos este compromiso adquirido como nación en aras de la supervivencia del hombre. Los acuerdos fueron positivos porque evitaron que detonásemos bombas nucleares en la atmósfera. Teóricamente, podríamos proseguir las investigaciones del Proyecto Orión cuando comenzaron en los años 60. Concebir y construir una nave así requeriría un nivel de cooperación mundial nunca visto. Necesitaríamos toda la destreza técnica y científica del mundo. Hablamos de recursos naturales que exigirían que las economías del mundo desechasen el concepto de dinero y trabajar por un bien común. El problema es que tendríamos un plazo fijo sin ningún margen. Tendríamos que hacerlo en 75 años. Creo que si la gente se enfrentase a una amenaza real a su existencia, veríamos muchas reacciones distintas. Última hora, la gente se ha echado a la calle. Con la importancia actual de las redes sociales, tendría un impacto enorme. La noticia se propagaría en milésimas de segundo. Creo que algunas personas recurrirían a grupos y organizaciones religiosas para encontrar respuestas y que se produciría un aumento apreciable del número de suicidios. Es el fin del mundo. Así que se produciría un caos tremendo.
Tiempo para el impacto de la estrella de neutrones, 68 años. Comienza la cuenta atrás. Tenemos 75 años o menos para evacuar la Tierra y evitar ser destruidos por la estrella de neutrones. Hemos decidido construir una nave para escapar, un bote salvavidas para la raza humana. Una vez decidida la construcción de una nave espacial, lo primero que habría que hacer es reunir a las mejores mentes del planeta para la tarea. Gente de todos los ámbitos científicos, biólogos, botánicos, fisiólogos, físicos. La lista de la gente cuya cooperación sería necesaria no tendría fin. Habría que fijar un punto en el que estos hombres y mujeres pudieran interactuar y coordinar sus esfuerzos. Creo que eso sería fundamental para el éxito de esta empresa. Esperanza en el horizonte. Reportaje especial sobre la construcción del gran complejo científico. Lo denominan Proyecto Horizonte y hemos obtenido acceso exclusivo a este enorme complejo que se alza sobre este terreno situado en Florida. Ya lo han bautizado como Starship City, la ciudad de la nave espacial. En los próximos meses, estas instalaciones estarán protegidas por el ejército. Va a comenzar la lucha por salvar a la humanidad. La comunidad científica se congregaría en Starship City, la ciudad de la nave de las estrellas. Allí se reunirían los científicos y los ingenieros para empezar a trabajar en el diseño de la nave. Necesitarían casas donde vivir, y no solo ellos, sino también sus familias, sus mujeres, maridos e hijos. Así que se formaría una comunidad humana enorme a la que sustentar. Durante todo el periodo de construcción del vehículo, vivirían en Starship City. Allí pasarían el resto de sus vidas porque se trata de un proyecto a largo plazo. Esta ciudad nueva, prefabricada, sería el lugar donde se decidiría el futuro de la humanidad. La primera tarea en Starship City sería decidir cómo construir la Orión y luego hacerla. El desarrollo del proyecto Orión se enfrenta a varias dificultades. La primera es el aumento de la producción de plutonio. Tras el fin de la Guerra Fría no hemos hecho muchas bombas nucleares nuevas, así que no hemos estado produciendo plutonio como antes. De hecho, en la actualidad no hay mucho, así que habría que aumentar su producción. Además de aumentar nuestra producción de combustible de plutonio, habría que diseñar bombas para su uso específico en el proyecto Orión. No podrían usarse bombas nucleares retiradas de los arsenales, sino que habría que diseñar otras nuevas. Como pueden ver, las bombas irán encajadas en la placa de empuje. Las placas que se usan para la propulsión tienen que cumplir dos funciones, algo que complica su diseño. Una de ellas es absorber la energía de la detonación de las bombas para impulsar la nave espacial. Además, las placas deben proteger a los ocupantes de la nave de la radiación. Estar cerca de una bomba de hidrógeno explotando no es precisamente un entorno saludable, a menos que tengas un gran escudo, que además tiene que soportar muchas detonaciones, una cada 3 segundos, para propulsar la nave. Una detonación cada 3 segundos podría hacernos alcanzar una fracción apreciable de la velocidad de la luz, tal vez incluso el 7%. Uno de los elementos críticos del entorno que tenemos que proporcionar es uno que damos por hecho en la Tierra: la gravedad. La gravedad es un principio rector de todas las plantas y grandes animales, de forma que toda nuestra fisiología y nuestra anatomía están estructuradas para que soportemos la gravedad. Cuando estás en el espacio, si no tienes gravedad, una de las primeras cosas que te ocurre es que los huesos sufren pérdida de calcio.
Los músculos se atrofian y nuestra fisiología sufre otros problemas. Si has visto a las personas que han pasado 3 meses en la Estación Espacial Internacional, cuando salen de la cápsula hay que sostenerlos porque literalmente se caen debido a lo débiles que están. En este caso hablamos de una vida entera en el espacio a gravedad cero. Eso crea un gran número de problemas. El primero es el hecho de que no estamos seguros de que en ese entorno hombres y mujeres sean capaces de engendrar hijos. El sistema reproductor se basa en la gravedad. Todos los animales poseen un sistema óseo que no puede evolucionar de modo adecuado en un mundo sin gravedad. Por eso, si se te ocurre procrear en el espacio, tus hijos lo tendrían difícil para desarrollarse a menos que se cree una zona con gravedad artificial. Ni siquiera sabemos qué aspecto tendría un cuerpo desarrollado en un útero a gravedad cero. ¿Funcionaría como el nuestro? ¿Sería factible dar a luz en el espacio interestelar? Tenemos que suponer que tendríamos que criar a varias generaciones humanas en el espacio, algo que nunca se ha hecho. Por suerte hay varios modos fáciles de simular los efectos de la gravedad. Uno de ellos es la rotación. Haces que toda la nave rote lentamente para crear gravedad por medio de la fuerza centrífuga. Si tienes un cilindro que rota lentamente, la fuerza creada te empuja hacia el exterior del cilindro. La aceleración centrípeta de tu cuerpo te da una sensación de gravedad, y por suerte eso nos basta. Si hay que hacer un cilindro giratorio, entonces la pregunta es, ¿de qué tamaño podemos construirlo? Porque eso determina el número de personas que cabrán dentro. La respuesta es muy grande. En este punto comenzamos a hablar de algo llamado cilindro O'Neill. Gerard O'Neill fue un profesor de física en la Universidad de Princeton que propugnaba el diseño de una colonia espacial donde la gente pudiera vivir dentro de un cilindro rotatorio para producir gravedad artificial. Todo esto ya ha sido simulado en ordenadores y estoy seguro de que el cilindro podrá mantener la presión. De hecho, aquí tenemos una réplica del cilindro sobre el que O'Neill teorizó que funcionaría en el espacio exterior. Está diseñado para albergar en su interior una atmósfera como la de la Tierra. Tenemos unas escotillas presurizadas que podemos abrir para que personas y carga entren y salgan del interior. Una vez selladas, sabremos que es capaz de soportar la presión necesaria. Suena bien. Otro problema obvio es la luz. Si te alejas unos pocos días del Sol, la luz disminuye, así que necesitaríamos iluminación artificial, aunque el problema no es tan grave como parece. Podría haber una barra a lo largo del centro de la nave que actuaría como el Sol según un ciclo diario, ya que tanto humanos como animales y plantas dependen de los ciclos de día y noche para ajustar sus ritmos de vida y para sobrevivir. Esos ritmos dictarían el ritmo cardíaco y la temperatura corporal, porque mantener un ciclo de 24 horas es crucial para la salud humana. El objetivo es crear enormes hábitats autosuficientes en el espacio. Es decir, que podamos generar un ecosistema en la nave, de modo que cientos o miles de personas puedan vivir en el espacio en ese entorno autosuficiente. Un sistema de propulsión como el del proyecto Orión sería capaz de lanzar a las estrellas una estructura de esa escala. La llaman el Arca y será un cilindro de unos 25 kilómetros de largo y 3 de diámetro, aproximadamente 4 veces el tamaño de Manhattan. Los científicos de Starship City afirman que la nave tendrá una capacidad máxima de 250.000 personas, pero ningún científico ni alto cargo de la administración responde a la siguiente pregunta: ¿quiénes irán? El planeta Tierra está sentenciado a muerte y la fecha de ejecución es inamovible. La humanidad emprende un esfuerzo desesperado para escapar del único hogar que ha conocido.
Tenemos que construir una gran nave y volar a las estrellas. Debemos evacuar la Tierra. Decisiones difíciles. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones: 55 años. Tenemos que afrontar una amarga realidad. El hecho de que nunca podremos construir una nave o una flota capaces de transportar a 7.000 millones de personas. Y desde luego, nunca lo haríamos a tiempo. Si ese fuera el plan, fracasaríamos. Por suerte para la humanidad, no hace falta que todos vayamos. Un grupo pequeño pero genéticamente diverso podría multiplicarse cuando llegase a su destino. La pregunta es, ¿cómo seleccionamos a ese pequeño grupo? ¿Quiénes serían los elegidos? Para mí esa es la cuestión más importante. ¿Cómo seleccionaríamos a los pasajeros de ese viaje de huida, por llamarlo así? Una de las primeras cosas que habría que hacer es analizar el ADN de tanta gente como fuera posible. Nos gustaría recoger muestras de todo el planeta y, si fuera posible, de toda la humanidad. De esa forma obtendríamos una instantánea de la humanidad en ese momento. Estaríamos buscando a un grupo de seres humanos fundadores en un planeta distante. Por eso lo primero que hay que hacer es considerar su capacidad de supervivencia, algo sobre lo que el perfil genético puede darte al menos algunas pistas. Es obvio que uno de los factores clave es la biodiversidad de los evacuados, porque lo mejor es que haya una gran variedad genética. Los grupos humanos que poseen una composición genética monolítica se hacen muy vulnerables a las infecciones y prácticamente a cualquier enfermedad. Por ejemplo, si todos fueran igual de sensibles a una ola de gripe o a alguna otra agresión vírica, entonces todos podrían morir. La comunidad científica tendría que involucrarse directamente en la selección de las personas y de los tipos de personas aptas para el proyecto. Los supervivientes tendrían que ser biológicamente perfectos, tan perfectos como sea posible, porque estamos hablando de supervivencia durante mucho tiempo. Uno de los rasgos más buscados sería la ausencia relativa de enfermedades y una esperanza de vida larga. Enfermedades como la polio o el Parkinson son muy peligrosas, porque si los tripulantes las contrajeran, la supervivencia de los seres humanos correría un grave riesgo. Sin duda, no desearíamos que en la nave hubiera nadie con un diagnóstico de esquizofrenia genética o alguien que supusiera un peligro para el resto de la población de la nave. Tampoco querríamos diabéticos ni personas que padecieran otros problemas crónicos de salud. Lo que haríamos sería reproducir la variedad genética de toda la humanidad a los pasajeros de la nave. Por eso, es muy importante conservar toda la diversidad genética posible y que el pasaje esté lo más sano posible. En algunos lugares necesitaríamos personal médico altamente cualificado para recoger muestras y analizarlas, pero en otros casos la gente podría enviar las muestras ella misma. Podríamos crear un kit de aptitud para la evacuación y se lo enviaríamos al mayor número posible de personas. Sería un paquete sencillo, con un hisopo, una tarjeta de instrucciones y un sobre de respuesta. Todos se enviarían a Starship City. Esas muestras serían analizadas en el laboratorio. ¿Cómo se haría? Ahora podemos secuenciar el genoma entero de un ser humano por unos cuantos miles de dólares.
Es asombroso. Podemos saber si alguien es propenso a padecer ciertos tipos de cáncer por sus genes, y también sabemos que hay genes relacionados con enfermedades de la sangre. Podríamos encontrar esos genes muy fácilmente, y cuanta más información genética tengamos en los próximos años, más cosas podremos indagar. Querríamos personas con una propensión genética relativa a la supervivencia en varios entornos. La genética no sería el único criterio de selección del grupo. Además, harían falta ciertas aptitudes. En primer lugar, necesitaríamos una tripulación capaz de pilotar la nave y mantener todos sus subsistemas. Médicos, ingenieros, pilotos, científicos, técnicos, doctores e investigadores médicos capaces de tomar decisiones. Los que quedarían. Independientemente del criterio de selección, una vez que comienzas a decidir quién va, también decides quién no va. Y eso implica a mucha gente. De hecho, el 99% de las personas no entraría en la nave. Por muy objetivos que fuéramos, siempre habrá personas que pensarán que el proceso de selección favorece a los poderosos. Los miembros ricos de las élites configurarían las prioridades del proyecto y estarían muy involucrados en la selección de los supervivientes que viajarían al espacio. Sabemos que los que ostentan el poder redactarán las normas en que se basará la selección porque poseen la inteligencia y la capacidad financiera para ello. Han surgido protestas en 71 países de los 5 continentes. Los manifestantes exigen el cierre del proyecto de Starship City. ¿Por qué? Algunos dicen que el coste es demasiado alto. Otros sostienen que la selección de los evacuados está sesgada. Muchos países verán que muy pocos de sus ciudadanos son seleccionados. Hay personas que carecen de recursos que querrían formar parte del proyecto, pero no serían seleccionadas. La lucha por los recursos suele ser violenta. Así que es posible que se produjera una tragedia. La única estrategia que la gente aceptaría sería una que permitiera que todo el mundo tuviera la sensación de que tiene alguna posibilidad de montar en la nave. ¿Qué porcentaje podemos considerar justo? ¿Qué sería lo justo para los países que hubieran donado la mayoría de los recursos para el proyecto? Si hubiera países que hubieran decidido no tener nada que ver con el proyecto, ¿permitiríamos a sus ciudadanos viajar en la nave? Siempre existe el peligro de que el grupo se suma en el caos, pero lo más probable es que, tras haber sido lo bastante inteligentes como para hacer una nave y seleccionar a sus ocupantes, esa gente hallaría formas de lidiar con los problemas que vayan surgiendo en sus vidas. Algunos estados podrían decir, tengo una bomba nuclear, así que si no se hace lo que digo, el mundo se acabará. El tiempo se agota, así que hay que hacerlo ya. Una de las cosas que creo que se produciría es un aumento de las guerras civiles. Los poderosos optarían por dejarlas estar y no intervenir. Eso permitiría que algunas comunidades se autodestruyeran y que grupos humanos enteros se eliminasen unos a otros. Podrían producirse dos situaciones. En la primera, la gente se uniría y sacaría lo mejor de ella misma. Por otra parte, el problema podría hacer aforar lo peor de la humanidad. ¿Cómo reaccionaría la gente tras no ser seleccionada para el viaje? ¿Haría lo que fuera para asegurar que nadie saliera? ¿Intentaría sabotear este intento de salvar a la humanidad? Ante la amenaza de una catástrofe de tal magnitud, creo que habría un riesgo cierto de formación de sectas y grupos fundamentalistas deseosos de sabotear el proyecto. Ha entrado en una zona de acceso restringido. Pare su vehículo de inmediato. En la Biblia y otros textos sagrados hay relatos que cuentan que a lo largo de la historia, de forma periódica, la humanidad es barrida del planeta. Algunos verán esto como un augurio de este tipo de fenómeno, así que tendríamos que protegernos de quienes quisieran sabotear el viaje.
Starship City está dotada de mecanismos de defensa. El vehículo será destruido. Según un portavoz del Proyecto Horizonte, los daños causados por más de 30 atentados terroristas han ocasionado un grave retraso en el programa, que ya apenas puede cumplir con unos plazos muy estrictos. Hoy el Proyecto Horizonte ha sufrido un nuevo contratiempo, cuando 45 científicos que trabajaban en Starship City se fueron para trabajar en lo que solo puede describirse como la competencia. Otra nave de evacuación ha estado desarrollándose en secreto por un consorcio de multimillonarios que buscan obtener su propio pasaje fuera del planeta. Salvación a la venta. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones: 39 años. Es perfectamente posible que, además del esfuerzo de las naciones para construir un arca espacial, haya otras muchas construidas por la iniciativa privada. No hay motivo para que no ocurra, porque es solo dinero. Tal vez algunos de los más ricos, como Bill Gates y Richard Branson, que poseen empresas valoradas en miles de millones, decidan unirse y construir su propia nave espacial. Ahora continuamos nuestra conversación con el multimillonario y empresario de tecnología William Jeffers. ¿No le parece que ese salvavidas para multimillonarios es un insulto para la supervivencia de la humanidad? Katie, yo lo veo de otro modo. ¿Por qué debe decidir el Estado quién es evacuado? Esta evacuación va a ser una tarea enorme y un grupo de individuos prósperos va a construir una nave a la que hemos llamado Salvador 1. ¿Hay alguna razón para no permitirles embarcar en ella? La iniciativa privada está trabajando cada vez más en el campo de los viajes espaciales comerciales y desea que el sector se desarrolle. Mucha gente ignora que muchos de los lanzamientos de cohetes que se producen cada año no son de la NASA. El precio de un pasaje en esa nave es $500 millones. Si tienes en cuenta el coste de lo que nos proponemos hacer, es una ganga. En ningún sitio como en casa. Una vez que supiéramos que nuestro sistema está condenado, tendríamos que comenzar a buscar otros sistemas solares con planetas en los que pudiéramos vivir. Creemos que debe de haber otros planetas como el nuestro. Hace 20 años esto solo era una afirmación filosófica. Ahora sospechamos que ahí fuera hay muchos lugares como la Tierra. La única pregunta es si podremos encontrarlos y dónde está el más cercano. Encontrar otro planeta no será nada fácil, pero ya tenemos telescopios en el espacio que buscan planetas semejantes a la Tierra y orbitan otras estrellas. El más activo en estos momentos es el telescopio espacial Kepler. El Kepler es un telescopio de 2,7 metros de diámetro que orbita alrededor del Sol. Cada 6 segundos capta 150.000 estrellas en busca de una pequeña mota brillante que se forme cuando ese planeta se coloque delante de su estrella. Esa disminución de intensidad lumínica es un eclipse diminuto. De vez en cuando, de forma fortuita, un planeta puede pasar entre nosotros y su estrella. Al hacerlo tapa un pequeño fragmento de la luz que emana de esa estrella, de modo que si estamos mirando esa estrella, podemos apreciar el cambio de luz y saber que ahí hay un planeta. Kepler ya ha detectado 2000 posibles planetas. Son planetas del tamaño de la Tierra y menores. Hay muchos nuevos hogares en potencia, pero el problema es que los objetivos de Kepler están muy lejos. Los objetivos de Kepler están entre 1000 y 1500 años luz, de forma que aunque el experimento sea muy útil para proporcionarnos las posibilidades de que encontremos algo, no es tan bueno a la hora de encontrar algo que esté más cerca.
Encontrar un planeta cercano es fundamental. Cuanto más tiempo pasemos en una nave espacial, más cosas pueden ir mal y mayores serán los peligros y las amenazas para la supervivencia de la especie. El caldero de oro del final de la búsqueda es, cómo no, encontrar un planeta semejante a la Tierra en lo que se llama la zona habitable. La zona habitable o planeta Ricitos de Oro es una zona alrededor de una estrella con la temperatura necesaria para que haya agua líquida en la superficie de cualquier planeta que exista allí. El agua líquida es un elemento biológico crucial y parte importante de la química de la vida. A continuación necesitamos conocer la composición de la atmósfera. Si hay moléculas de oxígeno y de metano en la atmósfera, basándonos en el modelo de la Tierra, esas moléculas podrían indicar que en aquel planeta existe vida, ya que ambas moléculas son muy reactivas juntas y no sobreviven a menos que algo las reponga. En la Tierra los que las reponen son los organismos vivos. Incluso si encontrásemos un planeta en la zona habitable de su estrella con la temperatura apropiada, la gravedad de superficie adecuada o incluso una biosfera rebosante de vida, aún así habría muchos aspectos desconocidos que podrían matar a cualquier recién llegado. Un buen ejemplo es la velocidad del viento. Los humanos apenas podemos actuar bajo vientos de más de 80 kilómetros por hora. Algunos planetas sufren vientos constantes de más de 320 kilómetros por hora. Podríamos llegar allí y descubrir que lo que indicaba que el planeta tenía un entorno agradable y moderado se equivocó. Y que tal vez se trate de un planeta con un clima extremo que lo haga completamente inhabitable. Me preocuparía que llegásemos a un planeta lleno de gases venenosos que no conozcamos. Pero no sería posible conocer en detalle la composición de la atmósfera del planeta hasta llegar allí. A lo máximo que podemos aspirar desde la distancia es realizar una suposición fundada sobre qué planetas podrían o no albergar vida y cuáles pueden contar con un entorno adecuado para nosotros. En algún momento, tendríamos que asumir un enorme riesgo. Esto es todo. ¿Alguien tiene alguna objeción que hacer a la recomendación de este planeta? Habría que confiar en nuestros instrumentales y nuestras mediciones, seleccionar el objetivo e irnos. Esta es la mejor posibilidad. El resto ni se acerca. Porque en una situación así, no habrá tiempo para tomar decisiones y luego cambiarlas. La raza humana no puede morir debido a una parálisis en el proceso de análisis. Hoy los científicos de Starship City están celebrando el hallazgo del próximo hogar de la humanidad. Es un planeta con oxígeno en su atmósfera y los científicos creen que hay plantas. Se encuentra en la órbita de un sol conocido como la estrella de Bernard, ubicado a menos de 6 años luz, lo que significa que según los cálculos actuales tardaríamos entre 82 y 100 años en llegar a él. Su nombre es Bernard C352, pero los investigadores ya lo han rebautizado como Tierra 2. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones, 34 años. Sin lugar donde esconderse. Si una estrella de neutrones entrase en nuestro sistema, fragmentos de materia como rocas, asteroides, cometas, cualquier cosa así que haya en nuestro sistema solar, se vería arrastrada hacia ella. Al impactar sobre la superficie de la estrella, el efecto sería como el de una bomba nuclear. Es decir, el objeto comenzaría a emitir radiaciones que achicharrarían todo lo que encontrase a su paso. Podríamos encontrarnos en una situación tal que a medida que la estrella se acercase a nosotros, la radiación comenzaría a abrir boquetes en la atmósfera de la Tierra hasta formar un gran agujero. En ese caso, los haces de luz de la estrella de neutrones barrerían todo el planeta. Y que Dios nos ayude. Cuando la radiación de la estrella de neutrones comenzase a afectar a la Tierra, abriendo esos boquetes en nuestra atmósfera, la radiación letal penetraría en la biosfera y cualquiera que quisiera sobrevivir tendría que contar con un refugio.
preferiblemente subterráneo y profundo. Se acabó la vida como la conocíamos. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones, 29 años. A medida que la estrella se acercara, aumentaría el número de calamidades y se produciría una disparidad creciente entre la calidad de vida de los habitantes de los países desarrollados y los del resto, pues allí nadie cuidaría de la población ni proporcionaría refugios para que resistan. Ayer murieron millones de personas a consecuencia de las radiaciones emitidas por la estrella de neutrones sobre el hemisferio occidental. Los expertos afirman que la exposición directa a la radiación fue peor que la sufrida en el punto cero de la bomba de Hiroshima. Se teme que la pérdida de plantas y ganado provoque una escasez de alimentos generalizada. Para muchos escépticos, esta es la prueba real de que la Tierra se está muriendo. Hay que reunirse. A pesar de la radiación, no podríamos cesar ni un momento de construir la nave, puesto que la propia supervivencia de nuestra especie dependería de ello. La mayoría piensa que las naves espaciales son de una pieza y que llegan intactas a la órbita de la Tierra. En realidad, para algo tan grande como lo que pensamos, eso no daría resultado. Pero por suerte hay otras formas de construir una nave espacial. Hacerla a base de piezas que se ensamblen en el espacio tiene mucho más sentido. En la superficie de la Tierra estás sujeto a las fuerzas atmosféricas y a la gravedad de la Tierra. Pero cuando lanzas algo al espacio, viajas a través de la atmósfera y tienes que hacer frente a la presión atmosférica, a los vientos y a otras fuerzas. Cuando estás en el espacio donde no hay tiempo atmosférico ni la gravedad de la Tierra, no necesitas emplear tanto esfuerzo ni malgastar tiempo diseñando una nave para ambos entornos, ya que la nave no pasará de la atmósfera al espacio. De ese modo, puedes centrarte en lo que la nave necesita para mantenerse en el espacio. La idea de construir algo tan enorme y complejo en el espacio puede parecer un tanto abrumadora. Pero la verdad es que ya hemos hecho algo parecido. Ya hemos hecho piezas de módulos en los Estados Unidos, Rusia, Japón y Europa, que una vez lanzadas al espacio en distintos cohetes, se han unido en la misma órbita. De modo que ha sido posible ensamblarlas en el espacio para crear la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está ahí arriba actualmente. Una de las utilidades de la Estación Espacial Internacional es que hemos aprendido a unir estructuras en el espacio. ¿Es un reto? Y tanto. Porque aunque lo hayamos hecho, nunca había sido a esta escala. Seguramente no podremos hacer la nave entera en Starship City. Lo que tendríamos que hacer es distribuir la fabricación por todo el mundo para crear una línea de montaje global. Probablemente ahí residiría la única probabilidad de terminarla antes del plazo. Esta es una de las 63 fábricas donde se elaboran las piezas de la gran nave Arca. No se trataría de unos cientos de piezas, 23 de esas fábricas se encuentran aquí, en China. sino de millones. Pero incluso ahora hay lugares del mundo donde se puede hacer, como Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y la India. Todos los países del mundo con sector espacial pueden hacerlo. Se lanzarán y se pondrán en órbita para su montaje en el espacio.
La mayor dificultad residiría en los sistemas de ingeniería, en la logística y en que todas las piezas encajasen. Algo de esta escala y este alcance exigiría muchas instalaciones en tierra, seguramente en muchos países. Al emplear herramientas y procesos diversos, habría que asegurarse que una vez en el espacio, la pieza A encajase con la B y que todo quedase bien unido y que funcionase adecuadamente. Lo último que uno quiere en el espacio es que las piezas de la nave no encajen. Lanzar todas las piezas de la nave al espacio sería todo un reto, pero es factible. Incluso hoy en día, construimos cohetes capaces de transportar hasta 115 toneladas a la órbita de la Tierra. Eso significa que con cada lanzamiento podríamos acarrear un buen fragmento de la nave. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones, 24 años. Esta es la última hora desde Starship City. A pesar de los recientes contratiempos, las proyecciones indican que la nave podría terminarse a tiempo. A un ritmo de 150 lanzamientos a la semana, ya se han enviado más de 4.000 toneladas al espacio para la construcción de la nave. Tiene 25 kilómetros de longitud y 3 de diámetro, y todavía necesita millones de toneladas de tierra, así como decenas de millones de litros de agua. Todo esto tiene que transportarse hasta la órbita de la Tierra, situada a 400 kilómetros sobre el planeta. Un entorno laboral peligroso. Lanzar las piezas de la nave al espacio es la parte fácil. Ya lo hemos hecho antes. Pero a pesar de todos los avances de la robótica, el ensamblaje de las piezas para crear una nave requerirá una coordinación humana a gran escala. Lo más difícil será coordinar todo el proceso de montaje en el espacio. Personalmente no creo que fuéramos capaces de montar nuestra nave espacial con robots y sin personas. Esto es una auténtica maravilla. Gravedad cero. Me siento bien. Con los robots puedes hacer mucho, pero a veces necesitas que haya una persona en el lugar para que todo funcione. Seguramente en algún lugar sobre la nave debería haber astronautas en trajes espaciales las 24 horas del día, todos los días, supervisando la construcción y realizando reparaciones y tareas de mantenimiento para montar la nave. Eso sería muy peligroso porque alrededor de la Tierra hay basura espacial que vuela a una gran velocidad. En la historia de los viajes espaciales no hemos sido todo lo limpios y ordenados que deberíamos. Primer y segundo módulo fuera. Todo parece marchar bien. En algunos casos, los cohetes han explotado y esparcido cientos de restos por el espacio en la órbita de la Tierra. También ha habido naves que han fallado, e incluso un par de ellas que se estrellaron entre sí y se deshicieron en cientos, si no miles de piezas. La construcción de la nave espacial podría empeorar este problema. Durante la construcción de la nave, el número de lanzamientos se multiplicará por 100, así que habrá muchos cohetes viejos volando a gran velocidad. Esos restos orbitarían la Tierra a velocidades que oscilarían entre los 6 y los 10 kilómetros por segundo, más rápido que cualquier bala que podamos disparar en la superficie. Si algo así nos diera, nos haría mucho daño. Durante la construcción de la nave espacial tendremos que vigilar la basura espacial, restos que vuelan en distintas direcciones,
Tendremos que idear la forma de evitar que colisionen o que dañen nuestros equipos. Es otra área en la que existe riesgo de fracaso. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones: 17 años. Hasta ahora hemos sufrido los efectos secundarios de una estrella de neutrones, como la radiación y los proyectiles. Pero ahora, a medida que la estrella se aproxima al borde de nuestro sistema solar, comienza el principio del fin. Podría alterar nuestra órbita, que podría hacerse más elíptica. Eso conllevaría un cambio radical en la sucesión de estaciones del año. Estamos esperando otro día de tiempo extremo. Los habitantes de Los Ángeles sufrirán otra ola de frío, con temperaturas de 45 grados bajo cero. Habría una diferencia muy acusada entre el invierno y el verano. Algo que ni el calentamiento global ni otros fenómenos actuales podrían provocar. Hablamos de una ola de calor de 60 grados de temperatura máxima en Manitoba. Deben proveerse bien y permanecer en sus sótanos durante el día. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones: 10 años. Rescatar a los ricos. La lucha por la supervivencia forma parte de la naturaleza humana. Sin duda habrá otros grupos que construirán sus propias naves para garantizar su supervivencia. Algunos de esos grupos pequeños podrían finalizar sus proyectos antes que nosotros. Faltan menos de 20 minutos para el lanzamiento del Salvador 1, la nave de evacuación creada por el fallecido multimillonario Bill Jeffers I. Los 512 evacuados son un auténtico grupo selecto de la riqueza mundial y de las personas más conocidas en todo el mundo. Viajarán acompañados de 72 científicos e ingenieros que se ganaron su puesto en la nave junto a sus familias participando en su construcción. Tenemos una comunicación exclusiva de la sala de mando, donde el hijo de William Jeffers es uno de los copilotos que habló con nosotros durante la preparación del lanzamiento. Señor Jeffers, este es un momento emocionante para todos nosotros, ¿no es así? Tienes razón. Mi padre aportó los fondos para construir esto, la primera nave propulsada por antimateria cuando todo el mundo decía que era algo demasiado peligroso. En nombre de todos los ocupantes de la nave, quiero decir que siempre hay esperanza y que creo que es posible lograr lo imposible. Salvador 1, estamos esperando la cuenta atrás para el lanzamiento de la nave. Todas las señales son correctas. Cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Fallo de ignición. Repito, fallo de ignición. Fallo del motor. Aborten despegue. Repito, aborten el despegue. Preparados para una evacuación de emergencia. Tenemos noticias de última hora desde la torre de lanzamiento del Salvador 1. Hace unos 5 minutos, justo en el momento de su lanzamiento, se produjo una espantosa explosión. Los críticos están insistiendo en que estaba claro que el ambicioso sistema de propulsión por antimateria del Salvador 1 acabaría en desastre. Al almacenar antimateria, esta no puede entrar en contacto con ninguna materia, de modo que habrá que sacar todo el aire de nuestro contenedor y después activar un campo magnético para que las partículas de antimateria queden atrapadas y no toquen las paredes de la cámara contenedora, puesto que un error podría producir una gran explosión. Continúan llegando datos de telemetría y la investigación prosigue, pero parece que la cámara de ignición estaba bien preparada para el lanzamiento. El problema llegó cuando falló el primer intento de ignición.
El ordenador de a bordo liberó una segunda carga de antimateria en la cámara, es decir, el doble de la carga requerida, de modo que cuando se produjo la ignición, la cámara de contención no pudo soportar la energía generada y el sellado se agrietó. Por eso penetró el aire en la cámara. Y todos sabemos lo que pasó. Lista de equipaje. Hay que recordar que esta nave tendría que mantener vivos a todos los supervivientes de la humanidad. Por tanto, habría que abastecerla con todo lo necesario para décadas de viaje. Aire, agua, alimentos. Si no lo tenemos, no sobreviviremos. Punto. Pero por suerte los dos primeros elementos, aire y agua, son prácticamente lo mismo hablando en términos científicos. El oxígeno es fácil de hacer. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por el agua, que es básicamente lo que hacen los organismos vivos para generar oxígeno mediante la fotosíntesis. Si la nave poseyera una central nuclear, podría generar electricidad para un periodo de tiempo muy largo, en condiciones seguras, e hidrolizando el agua generaríamos oxígeno. Podemos respirar y tenemos agua. Ahora viene la comida. Por simple que parezca, nunca hemos hecho nada a esta escala. Y desde luego nunca en el espacio. Y si no ideamos la forma de conseguir comida, todos los hombres, mujeres y niños de la nave estarían en peligro de muerte. ¿Cómo alimentamos a 250.000 de personas durante ese periodo de tiempo? Porque no podemos llevarnos toda la comida. Obviamente no puedes cargar millones de latas de judías y de hamburguesas de pollo congeladas en una despensa hasta las estrellas. No es viable. No podemos depender de alimentos que se agoten con el tiempo. Tendríamos que ser capaces de reponerlos para que la gente no dependiera de suministros externos. En el espacio no se come carne, no hay filetes, aunque sí alimentos con sabor a carne, pero carne no. La razón es muy sencilla. La conversión de material vegetal en animal solo tiene un 10% de eficacia. En otras palabras, para producir 1 kilo de filete, una vaca tiene que consumir 10 kilos de hierba. En caso de que tengas muchas ganas de proteínas animales, puedes consumir gusanos o cucarachas. Durante mucho tiempo, los insectos fueron una fuente de proteína para los seres humanos. El objetivo es que se practicase algún tipo de agricultura. Pero quién sabe, tal vez al final nos gusten los insectos. Tenemos que considerar cultivar alimentos. Sin duda tendríamos que crear cultivos nuevos resistentes a las radiaciones a las que estarían expuestos en el espacio. Tendríamos que crear nuevas semillas que aguanten tal vez en un entorno de microgravedad. Cultivar maíz en el espacio no es una opción viable. Tendríamos que cultivar algas. Acabaríamos comiendo galletas de clorela y barquillos verdes que, con suerte, sabrían a espinacas secas. Tendría que haber zonas amplias para cultivar. Lo más probable es que el interior de la nave tuviera su propio entorno y su propio clima. ¿Estamos hablando de precipitaciones en el interior de la nave? No podemos predecir lo que podría suceder a los 60 u 80 años del viaje, así que esas tecnologías tendrían que probarse en la Tierra. La cuestión de la dieta subraya otro problema derivado de la existencia de varios billones de pasajeros más: las bacterias. Es fundamental que nos llevemos con nosotros microbios al espacio, porque son esenciales para la supervivencia de la vida humana. 3 kilos de la masa de un humano adulto está compuesta por microorganismos. Sin las bacterias no podríamos realizar funciones biológicas básicas como digerir alimentos. Esos organismos llevan más de 2.500 millones de años evolucionando en este planeta. Son los que lo hicieron habitable para que otras criaturas pudieran vivir en él. Una gran ventaja de las bacterias es que viajan bien. Llevarse bacterias al espacio es bastante fácil.
Se pueden transportar en viales muy pequeños y conservarse en nitrógeno líquido u otro líquido muy frío. Es como conservar esperma en un banco de espermatozoides. Lo que hay que recordar es que todos estos programas deberían desarrollarse al mismo tiempo. La construcción de la nave, la selección del destino, la resolución de los problemas de abastecimiento, la forma de alimentar a los evacuados, todo tiene que hacerse de forma simultánea y coordinada, ya que de otro modo no sería posible. La estrella de neutrones no va a llegar más tarde. Se acerca el fin. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones: 5 años. A medida que se acerque el final, comenzaremos a ver indicios de nuestro destino. Cuando la estrella de neutrones alcance los planetas exteriores de nuestro sistema solar, entonces comenzarán de verdad los fuegos artificiales. Vamos a empezar. Fijaos en esto. El F irá primero, y después el Orión. Y a continuación Cassini. Ha desaparecido. Ahora vamos nosotros. Sin mirar atrás. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones: 2 años. Ahora, la única esperanza de la humanidad reside en el Arca Espacial Horizonte. Los transbordadores llevarán a los evacuados a la nave ya en órbita. Ya tenemos a decenas de miles de individuos y su comida, su agua y su aire para respirar. En ese momento tenemos que embarcar en la nave porque queremos abandonar el planeta. Sería todo un reto mantener al pasaje y a la tripulación en una actitud positiva, sobre todo al principio. Hoy, tras 6 meses de formación técnica y entrenamiento físico, los hombres y mujeres seleccionados para abandonar el planeta se preparan para evacuar la Tierra. Hoy tendrán su última ocasión para despedirse de sus amigos y seres queridos que dejarán atrás. Seguramente en ese momento los que iniciaron la misión se deprimirían porque se darían cuenta de que su mundo ha quedado destruido. Habrán dejado atrás a amigos, seres queridos y lugares que nunca jamás volverán a ver, y eso dolerá. Somos muy afortunados al haber sido una de las pocas familias enteras elegidas. ¿Cómo negarnos? No teníamos otra opción. Cuando franqueen esas puertas, comenzarán el proceso de embarque y un examen médico final antes de embarcar en una de las 100 lanzaderas que los llevarán al Arca. Por primera vez, los seres humanos abandonan su hogar para viajar durante 60, 80 o 100 años en una gran nave con 250.000 de personas a bordo. Han dejado atrás a miembros de su familia, quizá. Han dejado atrás los lugares donde crecieron. Creo que durante ese viaje sería muy importante conservar las estructuras familiares, es decir, que los individuos formen hogares y familias. La tripulación de la nave lleva semanas esperando a los pasajeros, quienes tendrán que pasar entre 6 y 18 meses aclimatándose a la nave. Si lo consiguiéramos, el Arca sería una maravilla incomparable a nada que hubiésemos creado hasta entonces. La última maravilla creada sobre la Tierra.
Aunque supongamos que la gente se comportará bien, tendríamos que procurar que hubiera algunas leyes y normas, cierta estructura legal. Lo que más me preocupa es la cohesión social del grupo. ¿Cumplirán con sus tareas? ¿O se rebelarán e intentarán hacer algo distinto para cambiar las tornas? ¿Se rendirán? Mantener a las personas centradas en un objetivo todo el tiempo, sin que se creen grupos a bordo de la nave que acaben matándose entre ellos, es el mismo problema que tenemos en una ciudad o en países fronterizos. Es algo que tendríamos que dominar. Es evidente que habría individuos de numerosos países. ¿Quién puede asegurar que los odios y los problemas que existen en la Tierra no se reproducirían durante el viaje? Tendríamos que evitar la formación de grupos que se separan del resto. Piensa en alguna pandilla a la que pertenecieras en el instituto. Creo que una de las preocupaciones más importantes sería la de minimizar esas camarillas y subgrupos durante el viaje. Es obvio que sería necesaria una forma de gobierno. ¿Qué leyes tendríamos que llevarnos con nosotros? ¿La Constitución de los Estados Unidos? ¿La Carta de las Naciones Unidas? ¿Qué tipo de estructura política habría a bordo? ¿Queremos una democracia? Es una pregunta muy interesante, ya que desde luego no queremos que haya un dictador que mande a todos y que al llegar a otro planeta se convierta en su gobernante para siempre. Pero por otra parte es necesaria cierta estructura militar que asegure la ejecución de las órdenes, puesto que las personas al mando tendrán que tomar decisiones muy duras al estilo militar. Aunque si hubiera una democracia, los votos podrían relevarlas como las personas encargadas de tomar las decisiones, y eso podría afectar al éxito de la misión. Quedan 24 horas. A medida que la estrella se aproximase a la Tierra, sucederían dos cosas. El núcleo y la corteza de la Tierra comenzarían a calentarse y a derretirse. Esto provocaría terremotos de una magnitud nunca vista. A continuación, el campo gravitatorio de la estrella de neutrones comenzaría a resquebrajar nuestro planeta. En cuanto a la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre empezaran a agitarse, la gente moriría muy rápido. Creo que la corteza comenzaría a hacerse pedazos. El interior caliente del planeta se vertería en el vacío del espacio. La estrella de neutrones haría trizas la Tierra, pero en ese momento todas las personas ya estarían muertas por la radiación, los volcanes o por otras causas, de forma que no quedaría nadie para presenciar el fenómeno, salvo los pasajeros del arca. El material de la Tierra despedazada puede hacer dos cosas.
o precipitarse sobre la estrella de neutrones y ocasionar una explosión colosal, o comenzar a orbitar alrededor de la estrella. De forma que nuestro planeta podría convertirse en un sistema orbital. Tierra 2.0. «88 años después». ¿Quién estará allí cuando lleguemos? La esperanza de vida humana actual es de unos 70 años. Así que cuando llegásemos a ese planeta distante, lo más probable es que la gente que embarcó en el arca ya no esté viva. Evidentemente, los que tuvieran entre 50 y 60 años al inicio del viaje no verían su fin. Seguramente quedarían los niños más pequeños. Es fácil imaginar aquello como una experiencia muy emotiva, porque sabrían que han llegado al final de su largo viaje y que han tenido éxito, pero de alguna forma aquello solo sería el principio. Imagínate las emociones que esa gente sentiría al ver por primera vez la superficie de ese planeta. Pero entonces su labor sería incluso más importante, ya que tendrían que desembarcar y reconstruir la civilización humana en un nuevo mundo. Mucha gente podría decir que pensar en la construcción de un arca interestelar para evacuar el planeta es una pérdida de tiempo. No estoy seguro de que sea algo en lo que debamos emplear mucho esfuerzo en ausencia de una amenaza, pero sin duda es algo que deberíamos plantearnos, porque es inevitable que en algún momento del futuro queramos abandonar el planeta, espero que sin ser obligados por una catástrofe. Es una locura pensarlo, parece de ciencia ficción. El fin del mundo, que tengamos que evacuar la Tierra porque no haya escapatoria posible, aunque en realidad es imposible decir que algo así nunca pasará en el transcurso de nuestras vidas. También es interesante pensarlo porque todo se reduce al asunto de si, como especie, podremos expandirnos más allá de los confines del planeta que nos dio la vida. Si te fijas en la evolución de la Tierra, a menudo las grandes migraciones y expansiones de una especie se inician debido a algún desastre que obliga a esa especie a avanzar. Lo mismo podría ocurrirnos a nosotros. Podría ser que un fenómeno tan catastrófico como ese fuera precisamente el que proporcionase a nuestra especie la posibilidad de perdurar para siempre, propagándose por el universo.